Ok. El día de ayer nosotros estábamos viendo ciertos conectores especiales para poder trabajar las proposiciones. Recuerden que habíamos hablado de proposiciones simples y proposiciones compuestas, que eran como una relación que había con conectores para encontrar ese tipo de proposiciones. Otra de las proposiciones que nosotros vamos a ver es la de la disyunción exclusiva, porque la última que vimos era la inclusiva. Entonces vamos a escribir por acá. Disyunción exclusiva. Subrayamos, por supuesto, ¿no? Entonces, vamos a definir aquí cómo lo vamos a trabajar. Es una proposición compuesta que resulta de conectar dos proposiciones llamémoslas P y Q, y la escribo entre comillas, para señalar de que son proposiciones simples, mediante la disyuntiva exclusiva que nosotros habíamos señalado en un principio, y lo voy a escribir entre paréntesis, como este símbolo que parece una V con una rayita en la parte de abajo. Punto y seguido. Esta proposición se escribe o se denota y lo vamos a hacer un poquitito más abajo, 2 puntos, P con la simbología de la disyuntiva exclusiva, que es este símbolo que parece una V con la rayita abajo, Q. Y vamos a escribir en el lado derecho, y se lee, por supuesto, o P o Q. Fíjense bien, o P o Q. Esa es la forma que nosotros lo vamos a describir. Profe, ¿puede subir un poco la pizarra? Sí, cómo no. Ahí. Ahí, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias ya. Ok, perfecto. Entonces vamos a visualizar aquí con un ejemplo para que nos demos cuenta de qué se trata este conector con esas proposiciones. Recuerden, P es una proposición simple, Q es una proposición simple, y cuando yo le establezco este conector que llamo disyuntiva exclusiva, todo este término que está aquí se lee o es P o Q. Y esa es una disyuntiva de tipo exclusiva. Entonces vamos a hacer un ejemplo. En ese ejemplo nosotros vamos a describir dos proposiciones simples. La primera proposición, P, y le doy 2 puntos. Y voy a escribir, por ejemplo, el vestido es bonito. ¿Ok? Y luego voy a escribir otra proposición Q. Y decimos, por ejemplo, aquí, la comida
está dañada. Entonces tengo dos proposiciones simples. P, el vestido es bonito. Q, la comida está dañada. Entonces, si yo quiero unir los dos términos que yo tengo, entonces la proposición, y lo voy a escribir aquí, dos puntos, o mayúscula, o el vestido es bonito, y continuó aquí abajo, o la comida está dañada. ¿Ok? Esto que está aquí, que yo lo estoy colocando con una llave, se expresa simbólicamente como P, disyunción exclusiva, Q. Recuerden, o es P o es Q. La característica, y esto es bien importante que lo vamos resaltando en cada uno de los conectores cuando tengamos una proposición compuesta, dice lo siguiente. La característica fundamental de la disyunción exclusiva es que su valor de verdad es verdadero, y voy a marcar aquí verdadero para que no lo olvidemos, es verdadero solo cuando las proposiciones que la componen, es decir, las proposiciones simples P y Q, tienen valores de verdad y lo voy a escribir acá. Contrarios. Y lo subrayamos. Entonces, si yo tengo una disyunción exclusiva, su valor de verdad será verdadero cuando los valores de verdad de las proposiciones simples que lo componen son contrarios. Entonces, vamos a hacer la tabla de verdad. Elaboremos la tabla de verdad de la disyunción exclusiva. Voy un poquito más abajo y la vamos a escribir acá. Yo voy a escribir por acá P, que es una proposición simple, por aquí Q, que es una proposición simple, y aquí P con la disyunción exclusiva, que es la B con la rayita abajo, Q. Si yo aquí tengo, lo voy a hacer en azul, verdadero en P y verdadero en Q, como los dos son iguales, entonces la disyunción exclusiva es falsa. ¿Por qué? Porque tienen que ser contrarios. Si yo tengo que P es verdadero,
P es verdadero y Q es falso, como una es contraria a la otra, no importa la posición, entonces esto es verdadero. Si esta es falsa y esta es verdadera, como una es contraria a la otra, es decir, falso es contrario a verdadero, o verdadero es contrario a falso. La respuesta en este caso, como son contrarias, es verdadera. Y por último, si yo tengo de que P es falsa y que Q es falsa, como son iguales, no son una opuesta a la otra, esta también es falsa. Entonces aquí tenemos indudablemente una tabla de verdad para este tipo de disyunción que está representado por la disyunción de tipo exclusiva con la simbología que es el B con una rayita en la parte de abajo. Y ahí tenemos nuestra tabla. Pudiéramos analizar otro ejemplo y decir, Permiso, ¿me permite un momento decir algo, profesor? ¿sí? ¿Cómo no? De que para personas que no estuvieron revisando, que son del grupo 2 que no estuvieron revisando, ayer mandé como un link para ver como como una especie de directa relación con esta materia de verdad y una materia que vimos en electrónica que se llama entidad lógica. Es exactamente lo mismo. Es decir, el conocimiento de eso se puede transferir directamente hacia aquí, para los que estén interesados en cómo asociar esto mejor. Eso. Claro, me parece bastante bien, ¿no? Yo había analizado, ¿no? ¿Me lo voy a mandar de nuevo? Sí, súbanlo eso para que se lo tengan ustedes en línea para todos. Me parece excelente esto. En algunos casos para alguien es nuevo esto, para otros no, porque de una u otra manera lo han trabajado y eso es excelente. Y en esta carrera, que es la carrera de informática, es bien necesario que nosotros trabajemos estas partes del verdadero y falso, porque eso me lleva a mí a las señales. Recuerden que cuando uno está trabajando con señales en la parte de un circuito, uno puede trabajar con los números binarios. Y la parte de los números binarios, por ejemplo, el 0 se considera falso y el 1 se considera verdadero. Y son proposiciones que uno puede hacer una relación entre todas esas terminologías. Entonces, excelente el comentario que hice, que hace usted. Vamos con otro ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo aquí una proposición P y yo digo, por ejemplo, aquí, Juan va al cine. Y yo tengo otra proposición Q aquí que dice, por ejemplo, vamos a ver qué le escribo aquí. Javiera va al mall. ¿Ok? Son dos proposiciones. Aquí lo que podemos ver es lo siguiente. Que si yo tengo que D, que P, que es la proposición de que Juan va al cine, y yo digo que esa proposición es falsa, y yo tengo que Q, que es que Javiera va al mall, y Javiera es verdadera, entonces yo puedo ver o hacer una pregunta. Vamos a establecerlo como una pregunta para que se pueda visualizar acá. ¿Cuál es el valor de verdad de la proposición dos puntos? O, entonces escribimos la primera, Juan va al cine, o escribimos la otra proposición, Javiera va al mall.
Indudablemente de que si yo voy a establecer aquí como una solución para ver la respuesta de lo que yo tengo acá, aquí lo que estamos viendo es que la proposición compuesta, ya sabemos que es proposición compuesta, y la voy a escribir aquí. O Juan va al cine, o Javiera va al mall, tiene una expresión, y colocamos acá, se puede expresar como P, colocamos el conector de esta disyunción exclusiva, que es P con la simbología del conector, ¿cierto? Y podemos señalar que como P es falso, Profesor, ¿puedo subir un momento, por favor? sí, cómo no. Ok, continuemos. Entonces, como P es falso, coma, y Q es verdadero, Esto fue, gracias. ok. Como P es falso y Q es verdadero, entonces podemos concluir dos puntos, que la disyunción, y perdonen que sea tan metódico en esto, la disyunción exclusiva P con la simbología del conector de la disyunción exclusiva Q, dos puntos, es verdadera. Ya sabemos que si estos dos son opuestos, esto es verdadero. Quiere decir que si P hubiese sido verdadero y Q hubiese sido falso, esto sigue siendo verdadero. Vamos con el otro conector. El otro conector que tenemos es el condicional. Subrayamos porque es una temática importante. Entonces la describimos. La condicional es la proposición por supuesto, compuesta, ¿no? Porque viene de la unión de proposiciones simples. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y un condicional pudiera tener más proposiciones simples? Sí, pero por ahora vamos a trabajar de esta manera. La condicional es la proposición compuesta, como les dije, que resulta de conectar dos proposiciones P, entre comillas, y Q, entre comillas, mediante la condicionante, y la voy a escribir acá entre paréntesis, la flechita esta que yo tengo acá. Punto y seguido. Esta proposición se denota, y la voy a escribir en la parte aquí de abajo, P, flechita Q, y se lee si P, entonces Q.
Hay algunos textos que no dicen si P, entonces Q, sino simplemente P implica Q, se acabó. Y eso es válido en todo caso. Vamos a hacer un condicional. Un ejemplo. Un ejemplo condicional. Y vamos a ver. ¿Qué tal si yo digo que P es una proposición que dice, por ejemplo, 7 más 3 igual a 10? Y tengo otra proposición Q. Recuerden que P y Q son minúsculas. Disculpen si lo pongo muy grande, pero las dos son minúsculas. Y pongo otra proposición Q que diga por lo menos algo distinto a esto. La mañana es bonita. ¿Ok? La mañana es bonita. Entonces, la proposición entre comillas. Vamos a quitar estas comillas de acá. Entonces, la proposición entre comillas. Si 7 más 3 es igual a 10, coma, entonces la mañana es bonita. ¿Ok? Como este es P y este es Q, y aquí dice en esta condicional, y se lee si P entonces Q, entonces yo aquí digo, si P, que es 7 más 3 igual a 10, entonces la mañana es bonita. ¿Ok? La característica fundamental de la condicional es que su valor de verdad es, voy a escribirlo en rojo, es falso solo cuando el consecuente y voy a escribir entre paréntesis P es falso y el antecedente continúa en la próxima hoja. Antecedente y escribo entre paréntesis Q es verdadero. ¿Ok? Entonces vamos a establecer la tabla de verdad para esta parte que está aquí. Veamos la tabla de verdad. Cuando hablo de la tabla de verdad, me refiero a la tabla donde yo tengo aquí a P, yo tengo aquí a Q, y yo tengo aquí a P que implica Q, o
Si P, entonces Q. Las dos formas de leerlo. Entonces, recuerden, aquí estamos hablando nosotros de consecuente y antecedente. Entonces, aquí está diciendo que el condicional compuesto de P y Q es falso cuando P es falso y Q es verdadero. Entonces, ¿qué pasa si este es verdadero y este es verdadero? Como los dos son verdaderos, entonces este que está aquí es verdadero. ¿Qué pasa si este es verdadero y este es falso? ¿Ah? ¿Qué pasa? Es verdadero. 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 ¿Verdadero? Es falso, ¿no? ¿Es falso? Es falso. Vamos a escribirlo completo y lo volvemos a analizar. ¿Ok? Ya va, como que escribí esto al revés. Déjeme leer acá. Ya va. La característica fundamental de la condicional es que su valor de verdad es falso solo si el consecuente es falso y el antecedente es verdadero. En los demás casos es verdadero. Me faltó escribir como conclusión acá. Aquí me faltó escribir en los demás casos es verdadero. Lo voy a escribir por acá como una nota. Le vamos a colocar aquí un asterisco. Aquí. Y el asterisco lo voy a escribir un poquito más abajo aquí. En los demás casos es verdadero. Ok, entonces, cuando yo tengo verdad, y aquí es falso, estoy escribiendo mal el color. Habíamos visto aquí que este lo estábamos escribiendo en rojo. Entonces, si este es verdadero y este es falso, ¿qué puedo describir entonces? Que este es como. Verdadero. 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 Falso. 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 Eh. Ya, un momento. Es verdadero, verdadero. No es verdadero. Verdadero. Vamos a escribirlo bien acá, verdadero. Si yo tengo, por ejemplo, ahora aquí falso y Q es verdadero, ¿esto cómo es? Falso. 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 Verdadero. Oh, Falso. falso, profesor. Falso. Dice, la condicional es falsa solo si el consecuente es falso y el otro es verdadero. ¿Y qué pasa si ahora yo tengo falso y falso? ¿Qué me da esto? Falso. Verdadero. 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 No, verdadero, porque dice, ¿qué dice aquí? Sí. Verdadero. Ok. Vamos a continuar entonces. Oiga, profesor, Dígamelo. ¿puede retroceder? Sí, ahí a la tabla de la verdad. Yo creo que eso está al revés, porque el consecuente es la Q. Entonces, en la segunda línea debería ser falso y en la tercera debería ser verdadero. Vamos a analizar, a ver, no vaya a ser que yo haya escrito mal la expresión. A veces se Sí, presenta... profe, creo que puso la letra al revés. Ya va, vamos a analizar. Dice, la característica fundamental de la condicional es que su valor de verdad es falso cuando el consecuente es falso y el antecedente es verdadero. Ah, lo puse al revés. Ya sé por qué lo puse al revés. Esto está bien, pero voy a describirlo aquí
simbólicamente. Pongan atención. Si yo tengo que P implica Q y se lee si P implica Q, lo que está después de la flecha, esto que yo tengo aquí, es lo que nosotros llamamos consecuente. ¿Cierto? Lo que nosotros vamos a llamar consecuente. Y lo que está antes de la flecha es lo que nosotros llamamos, en todo caso, es el antecedente. ¿Qué indica esto? Que para poder comprobar el consecuente yo tengo que partir del antecedente. Es lo que uno dice por hipótesis. Entonces aquí yo tengo que cambiar esta estructura, porque dice la característica fundamental de la condicional es que su valor de verdad es falso cuando el consecuente, entonces aquí el consecuente, disculpen mi error, no sé, hoy como que estoy medio, vamos a analizarlo bien. Este es mi Q y lo voy a cambiar de color y el antecedente aquí lo vamos a borrar y vamos a poner el correcto que es el P. El error fue mío por no haber descrito esto. Pongan atención. Esto que está acá, que es lo que hace la referencia, antecedente y consecuente. Entonces aquí me queda, verdadero, verdadero, es verdadero. Verdadero, falso, entonces aquí, este es falso. Si yo tengo falso, verdadero, entonces este que está acá, como está dentro del resto de los otros casos, dice entonces que este es verdadero. Vamos a encerrar esto en un cuadrito para que nos quede bien descrito y no tengamos problemas a la hora de evaluar las proposiciones. Ok, indudablemente la culpa fue mía por no haber descrito el P y el Q anteriormente. Bueno, ya teniendo claro esto de las condicionales, vamos a ver de qué manera se puede leer esto, porque eso tiene muchas formas de leer. Como yo les dije que aparece en algunos libros. Si yo tengo P con las flechitas del condicional Q, eso tiene muchas formas de leerse. Una forma de poder leer esto es que yo diga, si P, entonces Q. P implica Q. Otra forma de poder leerlo, Q si P. Es decir, Q se cumple si P. Esta expresión se utiliza mucho cuando nosotros vamos a estudiar los límites de funciones. P solo si Q. A pesar de que esto guarda mucha relación con esto, las dos son iguales, pero a la hora de aplicar es diferente. P es condición suficiente para que se cumpla Q. Y por lo último, Q es condición necesaria para que se cumpla P. Tanto esta como esta se utilizan mucho en la lógica simbólica de las demostraciones. Estas son muy potentes para hacer demostraciones. ¿Ok? Hay otra condición de resumen aquí que lo voy a escribir como una nota. Esa condición lo que me dice a mí es que si nosotros construimos una tabla de verdad y yo tengo que P está implicando a Q, cuando yo niego la estructura, la cosa cambia. Es decir, su contraposición diría no Q,
va a implicar a no P. Por supuesto, recuerden que yo les había hablado de la simbología que aparece en WX máxima, que puede ser no Q, implica no P. Cualquiera de las dos en todo caso. Continuemos. Pero eso son dos formas de expresar lo mismo. Sí, estas son formas de expresar lo mismo. Lo que pasa es que en los lenguajes de computación, esta figurita que está aquí, que es como una S acostada, no la aceptan los programas, sino que aceptan este que está acá, este operador, que es el operador negación. La mayoría, como el WX máxima, el MATLAB, el Python, todos se escriben con este tipo de simbología. Vamos a continuar. Vamos a ver ahora el conector que se llama, veamos cuál viene, el bicondicional. Bicondicional. Lo subrayamos como siempre porque representa una teoría importante a la hora de resolver esto. Entonces decimos, la bicondicional, bi significa 2, por eso la flechita tiene, la rayita tiene dos flechitas apuntando a la izquierda y a la derecha. Bicondicional es la proposición compuesta que resulta de conectar hay algunos textos que no dicen conectar, sino simplemente combinar dos proposiciones simples. Que nosotros llamamos P y la estamos escribiendo entre comillas y Q, que son nuestras proposiciones simples, mediante la bicondicionante que lo escribimos entre paréntesis como una flechita que apunta a ambos lados. ¿Ok? Punto y seguido. La proposición resultante por supuesto, de la combinación P con el bicondicionante este que tengo Q, se lee, y lo voy a escribir acá, P se cumple si y solo si Q se cumple. Hay algunos textos que dicen que esto es una implicación hacia ambos lados. Es decir, P implica Q, pero Q implica P. Entonces, si P se cumple, entonces Q se cumple. Y si Q se cumple, P se cumple. Si no hace eso, entonces el bicondicionante no está descrito en esa parte. Voy a describir bien la característica para que no tengamos inconveniente como en el caso anterior. La característica fundamental de la bicondicional es que su valor, y lo voy a escribir lentamente para que no me vuelva a ocurrir el mismo error.
Ok, la característica fundamental de la bicondicional es que su valor de verdad es, y lo voy a escribir en azul, verdadero, continuamos en negro, solo en los casos en que las proposiciones simples P, y Q tengan valores de verdad iguales. Entonces, como esto es bien importante, lo voy a subrayar en verde. Es decir, que cuando los valores de verdad son iguales, entonces esto es verdadero. La tabla de verdad entonces es bien simple, porque si yo tengo aquí que este es P, este es Q, y este es P, sí, solo sí, Q. Entonces yo puedo ir estableciendo. Vamos con la verdad. Si este es verdadero y este es verdadero, esto es verdadero si estos son iguales. Entonces esto es verdadero. Si este es verdadero y este es falso, indudablemente que como son diferentes, este es falso. Si este es falso y este es verdadero, indudablemente que la respuesta, como son diferentes, es falso. Y si este es falso y este es falso, al ser los dos falsos, la respuesta del condicional de esta proposición compuesta es verdadero. Encerramos esto acá y ya tenemos nuestra otra tablita de verdad. Ok. Vamos a establecer un ejemplito aquí para que lo veamos. Un ejemplo de este bicondicional. Vamos a suponer que yo tengo una proposición P. Y en la proposición P yo voy a establecer, por ejemplo, de que vamos a ver de qué manera lo podemos establecer. Que si yo tengo 20 menos 16, eso es menor que 5. Ahora yo vengo y les pregunto a ustedes una vez. Si yo tengo 20 y le resto 16 me da 4. ¿5 es mayor que 4? ¿Es verdad o es mentira? ¿Verdad? Verdad. ¿Verdad? Eso es verdad. Entonces fíjense que aquí yo ya puedo definir que esa proposición es verdadera. Ahora yo voy con otro y voy a escribir acá Q. Y yo digo, por ejemplo, 100 es un número primo. ¿Eso es verdad o es mentira? Falso. Falso. Eso es falso porque para que sea un número primo tiene que ser divisible solo por 1 y por la unidad. Entonces, cuando yo digo P implica bicondicional, perdón, Q, la respuesta de este, ¿cómo será? Según lo que yo tengo acá. Dice, es verdadero si son iguales. Entonces, P, sí, solo sí, Q, ¿cómo sería su respuesta? Falso. Falso. Falso de toda falsedad. Y esa es la forma en que uno, de una u otra manera, va a analizar esas expresiones. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Determinar
la tabla de verdad de la proposición compuesta, y la voy a escribir aquí, P, este condicional Q, y después escribo este mismo condicional R. Este condicional que está aquí, ¿cuál es? El que es la B invertida. Y Exacto, ese es el I. Entonces, resulta de que las proposiciones simples nosotros simplemente las denotamos. Tengo P, tengo Q y tengo R. Pero además de esto, yo tengo la proposición compuesta PQ, P y Q, ¿cierto? Y también tengo la proposición compuesta P y Q y R. Entonces tengo estas que son simples, esta que es compuesta y esta que está acá que es compuesta. Quiere decir que en todo caso va a tener una columna, 2 columnas, 3 columnas, 4 columnas, 5 columnas. La tabla que yo quiero construir. Ahora, yo tengo que construir una tabla que me permita meter aquí todos esos valores. Como tiene muchos valores, nos vamos a ir poquitico a poco. Voy a colocar aquí P, voy a colocar por aquí Q, voy a colocar por aquí R. Luego voy a colocar entre paréntesis P y Q, y lo vamos a escribir entre paréntesis, y finalmente la última acá, que es P y Q y R. Y le vamos a comenzar a dar valores. ¿Qué dice la expresión para la construcción de esta tabla? Bueno, yo voy a empezar con la primera. P verdadero, Q verdadero, R verdadero. ¿Qué pasa si estos dos son verdaderos? ¿Qué dice la característica fundamental del I? Lo tienen que tener a mano, pero la característica fundamental del I quiere decir que P y Q son verdaderos. Ahora, si P y Q son verdaderos, si P y Q es verdadero y R es verdadero, verdadero, en este caso me da verdadero. Vamos con otra. Yo tengo verdadero para P y tengo verdadero para Q, pero ahora en R lo voy a colocar falso. Les pregunto y ustedes me dicen, P y Q, ¿cómo sigue aquí? Verdadero. Y aquí P y Falso. Q y R, ¿cómo son? Falso. Ustedes son unos genios allí. Ahora voy a escribir verdadero en P. Voy a escribir verdadero en R, pero voy a variar el falso en el Q. Quiere decir que P y Q, ¿cómo es aquí? Falso. falso. Y P y Q y R, ¿cómo es Falso. ahora? Falso. Falso. Y esa es la forma en la cual nosotros vamos a ir construyendo nuestra tabla. Ahora voy a colocar aquí voy a colocar aquí verdadero y voy a colocar aquí falso y falso. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre con esto. Verdadero o falso, ¿qué me da aquí? Falso. Falso. Y después falso. ¿Qué me da? Falso. Vamos con otro caso. Vamos ahora a escribir aquí que este es falso, este es verdadero y este es verdadero. Entonces, falso, verdadero, ¿qué me da? Falso. Falso. Y luego el falso con el verdadero este. Falso. Falso. Ahora vamos con falso. Vamos ahora con verdadero
Y vamos ahora con falso. Ustedes me dicen, falso, verdadero, Falso. 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 Y después tengo falso, falso. 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 No se preocupen que ya vamos a terminar. Vamos a escribir ahora falso, falso, verdadero. Falso, falso. Si se me repite uno, me avisan, ¿ok? Recuerden que el primero es P y el segundo es Q. Falso, falso. Falso. Verdadero. Falso. 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 Recuerden que estamos trabajando con la condicional I. Y falso, verdadero. Falso. Falso. Profesor, Veamos. Falso, falso, verdadero. Ahora me toca la última que sería profesor. falso. ¿Ah? Una consulta es que sabe que me perdí un poquito porque hubo unos problemas en mi casa, pero ¿va a subir la clase a alguna parte? Sí, mire, tanto la clase escrita en PDF, todo lo que yo estoy escribiendo, más el video va a estar en la unidad número 1 y dice clase 19-03. Yo describo cada clase así. Ok. Muchas gracias. Entonces aquí tengo falso, falso, ¿qué me da? Falso. 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 ¿Y falso con este falso? Falso. 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 Entonces ya no hay más combinaciones con esto. 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya no se pueden hacer más combinaciones. Ustedes se encargan de darle entonces la expresión a todo esto. Vamos a sacar una conclusión ya de esto y lo vemos. Y lo voy a escribir por acá. Como un ejemplo aparte, pero muy parecido a esto. Si nosotros sabemos que la proposición P es verdadera, coma, y la proposición Q es falsa, y además R es, vamos a poner la verdadera, pregunto, ¿cuál es el valor de verdad de la proposición, entre paréntesis, vamos a escribirlo acá, entre paréntesis, P y Q y R? Entonces, yo quiero que ustedes me digan cuál es la respuesta. Yo tengo que P es verdadero, que Falso. Q es falso. Falso en Este es todas las variantes. Entonces uno pudiera decir, bueno, la respuesta es falsa. ¿Y por qué? Porque uno lo puede ver aquí en estas expresiones que yo tengo acá. Fíjense que aquí tengo verdadero, falso, verdadero. Entonces, verdadero, ¿dónde está? Verdadero, falso, verdadero. Y la respuesta aquí la tengo, que es falso. Es decir,
por medio de la tercera fila que yo tengo ahí. Bueno, pongan atención. Ya casi no nos queda tiempo, nos quedaría hacer un ejercicio más para esto. Sin embargo, yo les voy a anotar aquí algunos ejemplos para que ustedes comiencen a divertirse con esta parte, ¿ok? Entonces, déjenme buscar aquí. O no, yo se los subo en un archivo PDF con las respuestas, ¿ok? Entonces, hoy en la tarde, en la nochecita, ustedes se meten en el portal. Al meterse en el portal, se van a la unidad número 1. En la unidad número 1 le voy a colocar un archivo que va a decir ejercicios. Y va a haber otro archivo que va a decir respuesta a los ejercicios, para que ustedes este fin de semana practiquen con lo que hemos dado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, profe. profesor. De acuerdo. Sí, Muy profesor. bien. Sí, profesor. ¿Me permite añadir algo a Me lo que sirve. todo lo que me gusta aprender? Sí, cómo no, dígame. Entonces podríamos asegurar de que la única manera de que una proposición sea verdad en la bicondicional sería que absolutamente todas las anunciados sean verdaderos. En cualquier otra Ajá. situación, todas son falsas. Ajá. Muy buena su aclaratoria. Bueno, joven, voy a parar aquí la grabación